porque cuando tú vas despertando tu intuición y vas despertando ciertos chakras, puedes acceder a fuentes de información que son precisas y exactas para lo que tú necesitas en cada momento. Dicho de otra forma, accedes a tu maestría interior, a tu sabiduría, o puedes contactar con otro tipo de entidades que están asociadas a tu proceso evolutivo y que te van a guiar a ti en un momento determinado. Entonces, la mayoría de información relevante no está escrita y es una transmisión interna. Para recibir esa transmisión interna, tú tienes que andar una parte del camino y ese camino que vas a andar sí puedes encontrar mucha información que es de conocimiento popular. Pero si te quedas solamente en los conceptos, no vas a avanzar hacia la realidad de conciencia que eso te está indicando. Entonces ahí es donde tienes que llevarte a la experimentación, siempre con seguridad, con una buena guía, con discernimiento, pero no quedarte solamente en los conceptos o en decir esto o lo otro. Al final es tan sencillo como entender que nosotros nos movemos con cierta soltura y confianza en el mundo físico porque tenemos sentidos físicos que nos permiten ver dónde estamos, nos permiten analizar las situaciones, nos permiten escuchar. Y nosotros estamos captando información constantemente en el mundo físico, pero cuando hablamos del mundo energético, y sobre todo cuando nos vamos yendo a niveles cada vez de más alta vibración, nosotros no tenemos los sentidos igual de desarrollados, entonces vamos a ciegas. Pero la manera de comprender esos niveles no es simplemente o sea, coger la información que te digan, sino desarrollar tus propios sentidos. Entonces ahí te vas a ir abriendo a una nueva realidad y tienes que aprender, igual que en su momento aprendiste a moverte por el mundo físico. Y sí, pueden haber mapas, pueden haber informaciones que te orienten, igual que en el mundo físico, puedes coger un mapa o puedes coger un manual o lo que sea, pero tú tienes que entregarte a esa experiencia. En el mundo energético es lo mismo. Y la gran mayoría de preguntas que surgen son preguntas que denotan en sí mismo que no hay una percepción energética, que no se han desarrollado esos sentidos. Entonces, está bien eso que sea así, pero entendamos que todo tiene un proceso y que el bebé está en un proceso de desarrollo en el mundo físico y necesita varios años y necesita ejercitarse, necesita correr, necesita caerse muchas veces, necesita aprender a escribir, necesita aprender a interpretar las cosas que ve, porque al principio ve cosas pero no entiende qué son, necesita aprender a hablar, necesita aprender a escuchar, un montón de cosas. Y eso es un proceso. Y que es un proceso que además se vive con alegría. Un bebé, un niño lo vive con alegría y solamente quiere que ser como papá o como mamá, como sus referentes y crecer y ser tan fuerte y ser tan sabio, ¿no? Como esos referentes. Pues en el mundo energético es lo mismo. Tú tienes que vivirlo con paciencia, con alegría, disfrutando y tener también referentes. ¿Y quiénes son esos referentes? Pues los grandes referentes espirituales. Cada uno puede coger el que quiera. Pero esos seres que están más avanzados, sea que estén vivos o que hayan dejado un legado y que hayan ya desencarnado, y entender que ellos te están hablando desde una sabiduría donde comprenden ese mundo energético y esos son los que tú tienes que observar. Esos son tu papá y tu mamá en el mundo espiritual. Y a partir de ahí, no tener prisa, no que sea papá o mamá, sino entender cuál es tu edad, entender dónde estás y disfrutar del proceso, entender que cada etapa es maravillosa en el punto en el que estás. Pero te imaginas, yo qué sé, un niño de 5 años jugando a ser profesor en la universidad, por ponerte un ejemplo. Es absurdo, ¿no? Pues con el mundo espiritual pasa un poco lo mismo. Y como al final hay una ceguera generalizada, pues nos comemos cualquier cosa.